Personajes del campo. Y qué bueno compartir con los oyentes a esta hora con el invitado. Él es Iván Santiesteban, ingeniero ambiental, especialista en gestión de proyectos, 10 años liderando proyectos eólicos, ambientales y de mercado energético en América Latina y el Caribe. Es también docente universitario de posgrado en Colombia y en España, con una especialización en gerencia para la transición energética en la CUN y maestría en infraestructuras urbanas inteligentes y urbanísticos o urbanismo sostenibles de España. Pues aquí tenemos a nuestro invitado y le damos la bienvenida a El Campo y Otros Amores. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Eliezer, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a todos los que nos escuchan a nivel nacional a través de Radio Nacional de Colombia. Y pues acá prestos para hablar quizás de lo que mencionabas inicialmente sobre la reforestación y quizás cómo impacta directamente nuestros bosques a nivel nacional. Y es que si algo es importante, pues siempre, pero sobre todo en estos momentos, cuando estamos hablando del fenómeno del Niño, es la reforestación. Y ustedes, amigos oyentes, si tienen inquietudes, se pueden comunicar con nosotros para que dialoguemos con el experto. Bueno, entendiendo que estamos sobre una crisis donde cada gota de agua pues cuenta para generar energía. ¿Por qué es tan importante en este momento reforestar y cuáles son esas estrategias reales para recuperar sobre todo el ecosistema y proteger nuestras matrices energéticas? Pues muchísimas gracias, Eliezer, por la pregunta. Lo primero que quiero hacerle entender un poco a la audiencia es que comprendamos cuál es el ciclo del agua en el bosque o por qué el bosque y los árboles son importantes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a un proceso de lluvia, ¿sí?, pues la cobertura de los árboles interceptan esas gotas, reduciendo esa energía cinética, que es cuando caen esas gotas al piso, ¿sí?, para que no entren con fuerza. Esto permite que el agua llegue al suelo suavemente y se infiltre a través de quizás de las raíces y de la materia orgánica. A ese punto nosotros le llamamos la interceptación, ¿sí? Y desde ahí en adelante nosotros hablamos también en un segundo aspecto en el efecto esponja, ¿sí? Entonces, que es el suelo boscoso que actúa como ese reservorio natural. Y después pasamos a la evotranspiración, ¿sí? Entonces, que es cuando los árboles absorben esa agua del suelo y la liberan a la atmósfera en forma de vapor. Este proceso generalmente se humedece en el aire, contribuye a la formación de nuevas nubes y lluvias locales cerrando el ciclo. Ahí es cuando nosotros vemos pues esa generalmente entre 1500 metros sobre el nivel del mar a 3.000 metros, pues vemos ese impacto, sí, principalmente de las lluvias. Y ya respondiendo a su pregunta, porque me parece muy interesante, pues actualmente ya hablamos de reforestación y aquí en Colombia, que tenemos una selva importante, pues no es un lujo ambiental, sí, es una necesidad que tenemos más allá de hablar. Quizás estos días hemos hablado sobre el impacto del fenómeno del Niño en paneles solares que se deben realizar, proyectos solares, destrabar quizás los eólicos en La Guajira, ahí con la colectora como línea de transmisión, pero actualmente pues en Colombia tenemos 59 millones de hectáreas que han perdido quizás esa integridad ecológica, o sea, sus propiedades, y eso significa que el paisaje ya no puede proveer esos servicios vitales como la regulación del agua. Entonces usted me preguntaba por qué es importante reforestar, porque nos genera una regulación ahorita con la sequía, ¿sí? Quizás acá el gobierno nacional también ha hecho un ejercicio importante con la Estrategia Nacional de Restauración, entendió un poco por qué los bosques son esponja que infiltran esa agua para mantener los caudales quizás de los ríos ante fenómenos del Niño que no solo se vienen, sino cada 2 años vamos a tener ese mismo problema, y es importante tener en cuenta los planes de acción, pero también la protección quizás de esos embalses, ¿sí? Entonces, la deforestación causa erosión y ese lodo generalmente termina en el fondo de nuestras represas, ¿sí? Y eso ha demostrado que por lo menos al momento de nosotros restaurar bosques, podemos reducir cerca de un 21 a 56% la sedimentación y vamos a alargarle la vida útil a las represas. Y otro de los elementos que principalmente tenemos también pues es nuestra resiliencia climática, ¿sí? El 47% de nuestro territorio colombiano pues tiene un alto riesgo por cambio climático.
Y la reforestación pues es la principal solución basada en la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias para lograrlos? Acá Eliezer, sí, primero una restauración multifuncional, que lo vamos seguramente a ampliar más adelante, incentivos para empresas que ya se tienen y palancas financieras que el gobierno también ha dispuesto desde diferentes programas para lograr abarcar este tipo de elementos o de soluciones, principalmente para lograr una buena reforestación y validar por qué el impacto en el ambiente es importante al momento de yo talar un árbol. Bueno, ingeniero, pero interesante también esa parte de los microorganismos, porque en esa parte el retener las aguas en la tierra, pues se requieren de esos microorganismos. Y nos damos cuenta, este fenómeno se da muy bien en los bosques tropicales, donde uno no ve que le echan fertilizantes, abonos, no, es el natural. Pero como hay una serie de microorganismos que conservan esa agua, pues mantienen un bosque precioso. Y es lo que falta, porque algunas personas, sobre todo aquellos trabajadores que les gusta guadañar, pero guadañan sobre la tierra casi, la dejan peladas. Y en este momento la invitación es para que, hombre, pensemos en la manera de proteger esa capa terrestre. Así es, ahí es cuando hablamos, Eliezer, de la restauración multifuncional, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos sistemas quizás agroforestales a través de nuestros cultivos o silvopastoriles, ¿sí?, que generan las comunidades, logrando plantar árboles, sí, y que les permita una alelopatía, o sea, beneficiarse mutuamente? Quizás la semana pasada yo estuve escribiendo una columna de opinión sobre el impacto sobre la leche, sí, en este fenómeno del niño que va, pues seguramente va a subir la leche y varios alimentos que se van a tener, y es porque esos hatos de ganado, a través de recibir ese calor y no tener esa sombra específica, pues disminuyen la producción de leche, pero también disminuyen la producción de pastos, sí, y eso, o el forraje, como se conoce técnicamente, y eso pues obviamente es un impacto que nosotros no lo tenemos, o quizás que no lo vemos o lo visualizamos en el futuro a través de las comunidades. Sí, bueno, ingeniero, interesante el tema silvopastoril. Seguramente hay alguno de nuestros oyentes que no conoce este tema, entonces, para información de ellos, ¿en qué consiste el silvopastoril en los potreros para proteger sobre todo los ganados? Silvopastoril. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de silvopastoril es aquellos ganados que tenemos en nuestros cultivos. Entonces, esos pastos, ¿sí?, evitar esa tala de árboles. Nosotros tenemos, desafortunadamente aquí en Colombia, en el Amazonas, en el Guaviare, en el Putumayo, principalmente también en el departamento del Cauca, cultivos, ¿sí?, ganaderos, donde llegan y ubican su hato de ganado, y lo que hacen es destruir absolutamente todos los árboles que se encuentran ubicados. Ganaderías extensivas, sobre todo. Claro, ¿no? Claro, ganaderías extensivas. Entonces lo que hace este tipo de estrategia, sí, es poder nosotros ubicar árboles, sí, de manera estratégica dentro de digamos que ¿cómo lo digo?, dentro de las fincas, sí, y hacer una restauración multifuncional. Es decir, yo por cada cantidad de hato de ganado voy a hacer una restauración multifuncional, voy a sembrar una cantidad de árboles, y eso me va a permitir, primero, por un lado, mejores pastos, sí, porque voy a sostener y voy a retener. Lo segundo que voy a tener es mejor leche, mejor producción, porque estos animales, a través de estos soles que se presentan por el fenómeno del Niño, o por las estaciones también que tenemos en el año, sí, generan estrés, y eso pues no solo disminuye en la calidad de la carne, también disminuye en la calidad de la leche, en el crecimiento y en el desarrollo de los animales, y es precisamente uno de los elementos que nosotros tenemos que entrar a analizar, y quizás de saber vender, sí, y no entrar a generar un conflicto específico cuando no se tiene el conocimiento para las comunidades y cómo se puede hacer pues precisamente este tipo de desarrollo. El agua es vida, los bosques son oxígeno. Evitemos la tala de los árboles y protejamos nuestros recursos naturales.
De ellos depende la vida y el futuro de nuestras generaciones. Y en esta mañana tenemos invitado al ingeniero Iván Santiesteban y estamos hablando acerca de la importancia de la reforestación cuando se acerca este fenómeno del Niño. Y estábamos viendo el silvopastoreo, que es una de las claves que se está utilizando mucho y que llega muy bien esta estrategia para los ganados, teniendo en cuenta que van a tener unas mejores pasturas, pero también cuando se siembran árboles, como es el caso del matarratón, pues ayuda también para su alimentación. Pero, ingeniero, el gobierno del cambio, pues a través de las estrategias nacional, sobre todo la restauración del 2023-2026, habla de rehabilitación de la naturaleza con inclusión social. ¿Qué significa esto en la práctica? Mira que esa es una de las preguntas claves que nosotros pues ya debemos dejar de ver la reforestación como un acto quizás puramente romántico y quizás lo vemos también con los estudiantes que yo llevo, pero también en la compañía que es SINAPRO, lo vemos como la reconstrucción de esa base natural, ¿sí? Que sostiene principalmente la productividad de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de la meta que tú estás mencionando, la Estrategia Nacional de Restauración, es recuperar cerca de 753.000 hectáreas. Sí, y estamos hablando técnicamente de esa restauración multifuncional que ya lo comentaba anteriormente. Entonces, primero, hablamos de seguridad alimentaria y agua, que la restauración no solo busque esos bosques vírgenes, ¿sí? A veces pensamos en que no, allá donde siempre hemos sembrado bosques, allá mismo vamos a sembrar, no. En este caso estamos abarcando comunidades, ¿sí? En sistemas agroforestales, silvopastoriles, que permitan producir primero más comida y que el suelo recupere su fertilidad y capacidad de regular quizás esa agua que bebemos y usamos como para, por ejemplo, para el riego. Por otro lado, la economía más biodiversa, es restaurar, generar empleos verdes, porque al momento de yo utilizar esa mano de obra, pues tengo que pagarles y desde ahí pues se genera una economía circular bajo estos lineamientos que quizás nos pretende el Plan Nacional de Desarrollo, y entendiendo que la restauración es un catalizador para crear cadenas de valor basadas en productos quizás maderables y no maderables, que es como la principal función, convirtiendo quizás al campesino y a las comunidades étnicas en socios estratégicos del cuidado de ese mismo territorio. Y por otro lado, pues hablamos de una resiliencia territorial, un paisaje, una integridad quizás, una ecología, ¿sí? Que sea la mejor defensa contra desastres naturales como deslizamientos e inundaciones. Hemos visto la semana pasada, hace un mes, yo soy del departamento de Boyacá, quizás del norte de acá, y nos damos cuenta de lo que pasó lamentablemente en el municipio de Huicán, del Cocuy, de Panqueva al norte. Entonces, cuando nosotros entramos a este tipo de estrategias de resiliencia territorial, es mejorar esa defensa contra desastres naturales y deslizamientos e inundaciones que le cuestan al país quizás millones de pesos al año, y pues entrar a validar todo ese proceso de reforestación con empresas para que deje de ser una obligación legal, porque acá es algo que es importante, Eliezer, mencionar, es que algunas empresas todavía ven sí como un esfuerzo. No, esto tiene que dejar de ser un esfuerzo, sino ser más bien un acompañamiento y un plus, sí, en inversión y estabilidad. Y actualmente Colombia tiene cerca de 1,7 billones de pesos pendientes por invertir a través de obligaciones de compensación del 1%. Y si nosotros logramos canalizar esos recursos a proyectos no aislados, sino a grandes programas territoriales con esta visión, pues estaremos construyendo una visión de país, quizás no solo para resistir el fenómeno del Niño en estos próximos años, sino para tener quizás un desafío más resiliente para las próximas décadas. Y es que, ingeniero Iván Santiesteban, hay que decir que algunos empresarios lo ven más como un gasto que no una inversión, porque finalmente tenemos que tomarlo como una inversión porque va en beneficio no solamente para ellos, sino para la misma sociedad y en este caso para el ecosistema.
Sí, y no solo eso, sí, tanto todo lo que tiene que ver con medio ambiente, yo creo que es un paradigma que debemos romper. Hay varios elementos que nosotros podemos apalancarnos, quizás los empresarios pues no saben los tipos de servicio que seguramente vamos a habilitar un poco más adelante, pero hay pagos por servicios ambientales, sí, hay inversión forzosa del 1% y compensaciones, que cuando yo utilizo un terreno que tiene una cuenca, entonces yo debo invertir no menos de ese 1% a la recuperación de esa cuenca. Hay programas de restauración multifuncional, que es lo que estamos hablando, pero también hay programas de energía y naturaleza, ¿sí? Entonces, yo le pongo un ejemplo: restaurar bosques de niebla, ¿sí?, que reducen no solo la sedimentación de esos embalses, ¿sí?, sino prolongan la vida entre 7, 8 años, pues ahí nosotros podemos aplicar también beneficios tributarios. Y si más adelante vamos a abarcar un poco estufas inteligentes y aquellos equipos inteligentes que nosotros podamos utilizar en el territorio, pues vamos a apalancarnos a través de la ley 1715, beneficios tributarios también por la compra de esos equipos y otra serie de elementos que nos permiten una inversión y decir no va a ser un gasto, sino va a ser una inversión, no a largo plazo, sino a mediano plazo, porque el retorno de inversión va a ser característico y básico, sí, al momento de nosotros decidir invertir como empresarios. Y qué bueno el retorno de inversión, pero antes que eso, también el poder tener la conciencia tranquila de que se está contribuyendo con el ecosistema. Bueno, ingeniero, usted dice que la restauración nos salva de apagones, pero para una persona que tumba bosques para meter ganado en esas ganaderías extensivas, para el mismo minero o para el cultivador de cultivos ilícitos, ¿cuáles son esas soluciones reales? Listo. Eso, a ver, pienso la respuesta. La restauración no es solo sembrar, es transformar quizás el modo de vida para enfrentar esos motores de degradación que hoy nos tienen prácticamente sin agua y con la energía cara. Es que nosotros ya estamos pensando en que el fenómeno del Niño ya llegó el fenómeno del Niño, pero vamos a tenerlo quizás hasta marzo, abril 2027, ojalá no, y con un posible apagón. Entonces hay un momento de transformación de ganadería extensiva, ¿sí? El gran error ha sido ver el árbol como el enemigo del pasto. Hoy hay programas nacionales como Visión Amazonía y el programa REM, donde se han habilitado más o rehabilitado más de 44.000 hectáreas con sistemas silvopastoriles. Esto ya funciona en nuestro país. Y en lugar de tener una vaca por hectárea pelada al sol, como lo decimos coloquialmente, pues metemos árboles que dan sombra, mejoran el suelo, infiltran el agua y así el ganadero, lo que le estaba mencionando, produce más carne, produce más leche en menos espacio y dejamos de tumbar y afectar nuestro bosque. Pero también hay otros elementos importantes que le mencionaba: eficiencia energética en el hogar. Acá hay varios programas que se vienen desarrollando a nivel nacional y es uno de los problemas en el hogar es la extracción de madera para cocinar. Es un motor silencioso no solo para el ambiente, sino para nosotros. Sí, el EPOC, la muerte por EPOC, pues es significativa, y una de las soluciones técnicas está en la extensión rural para la restauración al implementar estufas eficientes. Entonces ahí reducimos drásticamente el consumo de leña, lo que tiene, y eso detiene pues básicamente el goteo o la tal hormiga, como se conoce, mejoramos la salud y además bajo la ley 1715 esos equipos aplican a la gestión eficiente de energía y aplicamos a los beneficios tributarios, que el más importante o el más atractivo es la deducción del 50% del valor total del equipo. Pero también está la sustitución de territorios, ¿sí?, en zonas de cultivos ilícitos, donde les pagamos o se les paga a esas personas que utilizan estos territorios, ¿sí?, de manera ilícita para que logren, pues obviamente, recomponer y generar una economía de la biodiversidad por pagos por servicios ambientales. Sí. Y otro de los impactos, quizás, como para terminar, tiene que ver con la minería y la rehabilitación funcional. Entonces, este es otro de los impactos que le pega bastante a nuestra deforestación. Entonces hay protocolos de estándares internacionales para sitios mineros. El objetivo es
hacer una rehabilitación funcional y ese suelo herido, pues que se vuelva a filtrar a través del agua hacia las cuencas que alimentan principalmente nuestros ríos, nuestros cauces, nuestras hidroeléctricas y poder tener un sostenimiento, ¿cierto?, de agua en el futuro. Así es, pues estamos a esta hora con el ingeniero Iván Santiesteban hablando de reforestación y el impacto del fenómeno del Niño. Los oyentes se pueden comunicar al 601-2207-27. Precisamente tenemos a uno de ellos. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Con quién hablamos? Juan Mozo del municipio de Chía. Don Juan, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Ambientalista puro. Qué bueno. En la justicia. Qué bueno. Pues le escucha el ingeniero invitado Iván Santiesteban. Bueno, pues muy bonitos los aportes del ingeniero Iván. Estaba recordando la cartilla Bristol. En un tiempo era la que nos vaticinaba todo el futuro de lo que corresponde al medio ambiente. Hoy los he llamado porque hoy precisamente estoy de cumpleaños y hace un año de igual manera estuve participando el 31 de julio sobre mis cumpleaños. Otra cosita, ingeniero, quiero que usted nos explique anteriormente cómo se manejaba el tema del agua. Eso lo manejaban a través de un programa que tenían los indígenas, los incas, y se denominaba las amunas. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo tenemos que seguir en el manejo del agua líquido tan importantísimo? Muchas gracias. A usted muy amable, don Juan Mozo, allí en Chía. Adelante, ingeniero. Listo, pues acá nos mandó un poco a la historia, sí, pero básicamente como para avanzar, anteriormente sí las amunas son los sistemas de amunas, que son como la técnica ancestral que se tenía anteriormente de siembra y cosecha que se daba. Y ahí en ese entonces pues hablaban de restauración física de los canales, quizás de la fortalecimiento entre comunidades y cómo las comunidades lograban pues adecuar y digamos que subsanar cualquier tipo de impacto. Actualmente tenemos varias regulaciones y también varias entidades que logran pues obviamente el manejo del agua a través de la Superintendencia de Servicios Públicos. Hay varias empresas también que se dedican actualmente. Ahorita salió la CRA, la Comisión de Regulación del Agua, pues con un decreto sobre cómo tienen ellos que empezar a eficientar básicamente no solo sus programas, sino tienen que hacer un reporte específico de la operación año a año, ¿sí? En el año 2015 se proyectaba a 10 años cómo iba a ser tarifariamente y todo el manejo de operación que se tenía, pero pues digamos que eso ha sido insuficiente y lo que ha querido hacer la CRA es decirle a aquellas empresas: oiga, venga, yo necesito que usted me reporte esa operación en tiempo y forma y realmente entrar a trasladar esa eficiencia al usuario, y si hay un cobro adicional, me reporte el por qué. Y desde ese punto de vista también les dijo, si ustedes cumplen la meta, porque ellos tienen metas, así como nosotros la tenemos como usuarios finales, van a tener una serie de incentivos específicos, ¿sí? Entonces, como para contestarle a nuestro oyente, hay varias entidades que logran pues obviamente regular el uso en páramos, en agua, en uso del agua, pero también hay una corresponsabilidad quizás que es la nuestra, ¿sí? En nosotros cómo utilizamos el agua, cómo nosotros nos bañamos generalmente a las 3, 4 de la mañana, los que estamos aquí en Bogotá o en Manizales, por ejemplo, encendemos el calentador y ahí le pregunto a Eliezer, más o menos en calentarse el agua, ¿cuánto se demora? Cuando yo abro la ducha. Sí, es cierto. Estamos hablando de unos 10 a 15 segundos. 10, 15 segundos, 20 segundos y sí, una llave, entonces estamos hablando de 4 o 5 litros, como nosotros llegamos y reutilizamos realmente esa agua que puedo apostar, muy pocos lo hacemos. Bueno, ¿sí? Ingeniero, interesante ahora que estaba hablando de beneficios y sobre todo a nivel empresarial. ¿En qué consiste el seguro de resiliencia operativa?
el seguro de resiliencia operativa, ¿sí? Sí, señor. Entonces, es un seguro que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos va a permitir estandarizar o eficientar todos los equipos y las empresas que se tienen a nivel operativo, ¿sí? Entonces ese es un seguro que nosotros abarcamos o que mejor tenemos a través de nuestras compañías para lograr, digamos que manejar, ¿sí?, eficientemente la operación, que nos permita a través de esas líneas base que nosotros tenemos año a año, ¿sí?, tener una integralidad y cumplir con unos objetivos y unas metas que se nos van poniendo año a año, ¿sí? O que nosotros a través de nuestro plan de manejo ambiental lo vamos integrando, ¿sí? Y que nos va a permitir, pues obviamente, lograr estandarizar las compañías, ¿sí?, a través de certificaciones como certificación B o certificaciones la ISO 14001, entre otras. Ingeniero Iván Santiesteban, se nos quedan algunas preguntas y seguramente de los oyentes también, pero para aquellos oyentes interesados de pronto en una asesoría, orientación, ¿de qué manera se pueden comunicar con usted? Ahí estamos como INAPRO, Ingeniería Ambiental y de Proyectos, inapro.com.co. Ahí está toda la información. Nosotros somos una empresa pues dedicada al sector energía también, al sector de medio ambiente, asesoramos pues empresas ambientales aquí en Bogotá y a nivel nacional, de manera que ahí a través de nuestra página web consiguen toda la información, es www.inapro.com.co, o a través también de nuestro canal de universidad. Yo estoy en todas mis redes sociales, me consiguen como Iván Santiesteban, ahí podemos seguir también toda la información que voy publicando. De hecho, estoy muy pendiente de todo lo que pasa en materia energética y ambiental en nuestro país. Pues ingeniero Iván Santiesteban, muy amable por haber estado compartiendo estos conocimientos, estas orientaciones y sobre todo sugerencias para los amigos de El Campo en la Radio de Radio Nacional. Un feliz amanecer. A ustedes muchísimas gracias y a todos en Radio Nacional, bien, un excelente día. Muchas gracias.